Buenas tardes amigos. El día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de la histeria. Lo que es el término histeria es algo que ha sido controversial desde su inicio. En 1900, histeria era únicamente utilizado para la histeria de conversión. La histeria de conversión es cuando un sentimiento nos rebasa y lo somatizamos. En 1900, cuando Freud inventó el psicoanálisis, había muchos casos de somatización extrema, es decir, mujeres que de pequeñas tuvieron un trauma y debido a ese trauma quedaron ciegas, o mujeres que tuvieron un trauma infantil y por ese trauma infantil no pueden tomar agua. Y luego iban con la terapia con Freud y les curaba la ceguera y les curaba su fobia al agua, por ejemplo. Entonces eso es histeria, entendiéndolo desde 1900. En 1900 es somatización y ya, no hay nada más. Se le llegó a llamar la enfermedad del útero y tuvo muchas aproximaciones de cómo resolver esta problemática. Hoy en día, en el 2020, la palabra histeria ya no se usa para la somatización. Cuando hablamos de una somatización, hablamos de una histeria de conversión. Eh, entonces, hoy en día se utiliza más como un tipo de personalidad, como tipo de personalidad histérica, que es prácticamente cumple todos casi todos los síntomas del histrionismo, pero deja de lado varias cosas que el psicoanálisis aporta para el entendimiento de la histeria. Yo aquí voy a hacer alusión a el tipo de personalidad histeria. Puede ser rasgos, si solo es tu personalidad, patología, si está afectando tu calidad de vida, o trastorno, si sientes que ya es lo máximo, o sea que ya no hay más que eso. Es muy raro conocer a alguien que tenga trastorno, siendo sincero. Casi siempre es rasgos o patología. Entonces, en esta clase vamos a hablar de qué es la histeria, cuáles son sus síntomas y cómo ésta se instaura en la psique humana. Posteriormente vamos a avanzar a las indicaciones para la terapia y por último, qué mejoras puede uno encontrar en la terapia psicoanalítica en cuanto a la personalidad histérica. Algo que quiero agregar a la introducción es lo siguiente. A través de 8 años de yo estar dando terapia, a través de toda mi vida amorosa, a través de 3 años de tomar terapia psicoanalítica, yo he entendido que los rasgos de histeria están en todas las mujeres. Es por default, por predilecto, la personalidad que toda mujer tiene, la histeria, toda. Está el subgénero de histeria narcisista, y en sí la histeria es ser el objeto de deseo. Una mujer 100% histérica piensa lo siguiente: yo devalúo a mi propio sexo y creo que la única manera de obtener un poder mayor es a través de un hombre, a través de mis armas de mujer. Y todos los hombres somos narcisistas. De esta clase, la siguiente clase que voy a hacer va a ser psicoanalizando Queen's Gambit. Los invito a verla, creo que va a estar muy interesante el psicoanálisis que voy a hacer al respecto de la serie. Y posterior a eso voy a hacer una clase que es narcisismo. Todas las mujeres son histéricas y todos los hombres son narcisistas. Y hay algunas mujeres que incluyen el narcisismo del hombre, que caen en histeria narcisista. Pero sí, la personalidad histeria es por predilecto la personalidad de todas las mujeres. Es una realidad que me ha costado años y años y años y años llegar a esta conclusión. Y lo he corroborado con otros psicoanalistas que sé que lo digo fundamentado y en teoría.
La personalidad histérica es la personalidad predilecta en toda mujer. No hay mujer que exista sin la histeria, así como no hay hombre que exista sin el narcisismo. Solo agregaría como un dato extra, la histeria también vive en los hombres. Cuando un hombre se toma una selfie y la sube a su Facebook, por ejemplo, ahí se está poniendo como objeto de deseo. Eso es histeria. Ponerte como el objeto de deseo. Por predilecto están todas las mujeres. Los hombres también notamos ciertos rasgos de histeria seguido, para dejarlo en claro. Bueno, primero vamos a qué es histeria. Como les estaba diciendo, el término histeria ha evolucionado a través del tiempo. En 1900 se utilizaba para hacer alusión a casos de somatización extrema. Hoy en día se utiliza como un rasgo de la personalidad. También conocido como rasgo histriónico. Pero este término únicamente abarca la psicología clínica, dejando de lado aportaciones que el psicoanálisis hace en cuanto al entendimiento de la histeria. Hay que dejar claro que rasgos histrónicos e histeria no son un sinónimo tal cual. Sí comparten gran parte de los síntomas, pero no es lo mismo. Es parecido pero distinto. Y aquí en los síntomas explicaré por qué. Bueno, ahora pasamos a lo que son los síntomas del tipo de personalidad histérica. El principal síntoma y lo que significa histeria como tal es sentirse el objeto de deseo. Esta es la clave de la histeria. Siempre que nosotros nos pongamos como objeto de deseo, estamos cayendo en una conducta histérica. Cuando un hombre se toma una selfie y dice, ay, qué guapo estoy, y sube la foto a Facebook, eso es histeria. Siempre que alguien se ponga en el lugar de objeto de deseo, sea hombre, sea mujer, sea sexual, está cayendo en histeria. La histeria vive tanto en el hombre como en la mujer. Más síntomas de la histeria. Sobresaltarse fácilmente. Cuando, por ejemplo, entra una cucaracha y la persona empieza a gritar descontroladamente, ese gritar descontroladamente, justo eso es histeria. Y tiene una tendencia a sobresaltarse fácilmente. Se perdieron las llaves del carro y se sobresaltan. Se perdió la niña que están cuidando y se sobresaltan. De tal manera que en vez de ayudar a resolver el problema, solo lo empeoran. Otro síntoma, competitividad entre rivales, es decir, otras mujeres. Por eso se habla tanto que entre mujeres son muy criticonas entre una y la otra. Es por esto, porque la histeria tiene de síntoma competitividad entre rivales, es decir, otras mujeres. Tienen una tendencia nata al drama, a la teatralidad y a la exageración emocional. Una tendencia a la volatilidad y sugestionabilidad en pensamientos y sentimientos. Buscar ser el centro de atención. Enfoque en belleza y apariencia propia. La utilizan para llamar la atención. Comportamiento con frecuencia sexualmente atractivo. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que realmente son. Sensación de insatisfacción constante. Tendencia a quejarse. Tengo frío, tengo hambre, ¿en cuánto tiempo llegamos? Hace calor, estoy cansada. Esto. Sensación de insatisfacción constante. Tendencia a quejarse. Esto también se ve mucho en las relaciones. Quiero un carro. Ya le compras el carro.
ay, no, es que no me siento satisfecha, ahora quiero una casa. Y esa sensación de insatisfacción. En las relaciones se ve como que te ponen una vara, la alcanzas y la elevan, la alcanzas y la elevan. También un síntoma es egocentrismo. Otro síntoma es indulgencia para sí mismo. Malamente la mujer que es histérica ve a su sexo como el sexo débil y es por eso que se permiten esa indulgencia para sí mismos. Como yo soy mujer, yo no bajo el garrafón de agua. Como yo soy mujer, los espero adentro de la casa en lo que terminan de bajar el equipaje, etcétera, etcétera, etcétera. Indulgencia para sí mismo. Anhelo de ser apreciado. Sentimientos de ser fácilmente heridos. Conducta manipulativa constante para satisfacer necesidades propias. Entonces, todo este cuadro es lo que nos hace saber que alguien está cayendo en la personalidad de histeria. No se tienen que presentar todas las conductas. La principal conducta es esta: sentirse el objeto de deseo. En el momento que tú te sientas el objeto de deseo, estás cayendo en una conducta histérica, seas hombre o seas mujer. Y aparte viene acompañado de todos estos síntomas. Por lo regular no se cumplen todos, pero esos son todos los síntomas que incluye la histeria. Muy bien. Hay un subgénero de histeria que es histeria narcisista, un subdiagnóstico para ser más exactos. La histeria narcisista son aquellas mujeres que entre hombres, cuando somos adolescentes, les decimos en broma, es que tú eres chava batillo. Y ese batillo es el lado narcisista. Para que una mujer absorba el lado narcisista de los hombres, solo hay dos caminos. El primer camino es padres que lo promueven. El segundo camino para la histeria narcisista son padres ausentes. Es decir, la mujer tuvo un padre que desde antes de los 10 años constantemente le decía que ella podía igual o más que los hombres. O antes de los 10 años tuvo padres ausentes. Al tener padres ausentes, ella misma tuvo que encargarse de la vida, de resolverla. Entonces por eso es que se genera el narcisismo. Tanto como padres que lo promueven, que tú eres igual que los hombres, o padres ausentes, es lo que genera el narcisismo en la mujer. A grosso modo, estos son algunos síntomas de lo que se demuestra cuando una persona cae en histeria narcisista. Los mismos rasgos de la histeria, de esos no se salvan, y se integra un sentimiento de superioridad a los demás. Si es una persona proactiva, con empuje laboral, con empuje mental, emocional, se logra desempeñar en papeles exclusivos para hombres en esta sociedad machista. Es decir, ingenieras, gerentes, dueñas de empresa, no sé, hasta alguien que maneja un tráiler, por ejemplo. Y por último, la manera en que puede uno fácilmente diferenciar entre una mujer 100% histérica y una mujer histeria narcisista es este síntoma. La mujer con histeria narcisista tiene un enfoque de lograr las cosas por sí misma.
sin depender económica o emocionalmente de un hombre. Es decir, la mujer 100% histérica dice: yo soy el objeto de deseo y devalúo mi propio sexo. La única manera que tengo de obtener un poder mayor es a través de un hombre, a través de mis armas de mujer, es decir, a través de la belleza. La mujer que es histeria narcisista no necesita de ese hombre para llegar al poder. La mujer que es histeria narcisista, ella sola llega al poder, sin la necesidad de un hombre. Si me preguntan a mí, hoy en día, es más común este diagnóstico que la mujer 100% histérica. La mujer 100% histérica es la típica que cree que por estar bonita la deben de mantener, darle dinero y ya, que ella solo va a aportar estar bonita y con eso le van a dar todo. Hoy en 2020, por el empoderamiento de la mujer, yo diría que un 70% de la sociedad cae en este diagnóstico. Todavía queda como un 30% de mujeres que creen que caen en el término 100% histérica, que es: yo estoy bonita, manténme. Muy bien, una vez que explicamos la génesis o la instauración de este tipo de personalidad, ahora vamos a pasar a indicaciones para el terapeuta. Primeramente hay que tomar en cuenta toda concepción freudiana gira en torno de lo que no es recordado conscientemente. Se mantiene activo en el inconsciente. Y el inconsciente se expresa a través de los síntomas, de las puestas en acto, o percibir el presente como el pasado. Como Freud decía, lo que si el inconsciente no encuentra camino por la palabra, lo va a encontrar a través de las acciones. Entonces, si hay algo que no recordamos conscientemente, está en nuestro inconsciente, se va a estar manifestando en síntomas, en puestas en actos, en percibir el presente como el pasado. El paciente se percibe de un modo confuso, como si siguiesen ahí los peligros del pasado, como un fantasma que no se va. El término fantasma es un término psicoanalítico que usamos mucho. Son estos peligros que la persona sigue percibiendo como presentes. Los histéricos viven en gran medida en función de los demás. Son personas muy expresivas que ocupan mucho de la convivencia con demás personas y son muy expresivos en lo emocional. Esto facilita que en terapia se pongan de manifiesto los conflictos centrales, ya que son muy dados a expresar sus emociones, son muy dados a hablar mucho en la terapia, lo cual pues es bueno para el análisis como tal. Y por tratamiento prototipo se entiende el desarrollo por un terapeuta relativamente callado y no directivo, que se orienta más al proceso que al contenido, que trabaja más con las defensas, todos los mecanismos de defensa psicológicos que tenemos, que con las emociones defendidas. Aquí lo importante es el énfasis está en el proceso y las defensas y en poner en palabras las emociones que se están manifestando. Y este terapeuta centra la interpretación en las resistencias, que es justo lo que estoy diciendo. Proceso, defensas, resistencias es lo mismo. El terapeuta se debe centrar en las resistencias que se despliegan en la transferencia.
Más que centrarse en las emociones defendidas, centrarse en las resistencias. Y las emociones defendidas tienen que ser puestas en palabras para que se hagan conscientes, hacer consciente lo inconsciente. Por último, debe establecerse un buen contacto y aclarar las responsabilidades del terapeuta y del paciente. Un comportamiento cálido y no persecutorio es entonces cuando se puede abordar las fantasías, los sentimientos, las frustraciones, deseos y temores, tal como aparecen en consulta, es decir, como la paciente los vaya mencionando. No debemos apresurarnos en esta tarea, ya que tal actitud puede resultar intimidante e invasiva en pacientes que han podido recibir con dolor y disgusto en el pasado mensajes del tipo: yo te conozco más que tú. Eso es lo que un terapeuta psicoanalítico tiene que evitar, pensar esto. En el momento que el terapeuta llegue a esta conclusión, lo está haciendo mal. Nunca debemos dar por hecho que conocemos a nuestro paciente. Siempre debemos estar como una hoja en blanco, conociéndolo. Decir, yo lo conozco más que él al mismo, eso está mal. Eso es narcisista y no está ayudando a la terapia. No es el punto nunca. Y sobre todo con estos pacientes con los rasgos histéricos. Muy seguido las tachan de locos, de yo te entiendo más que tú. Entonces lo último que necesitan es que el psicoanalista le diga, yo te conozco más que tú. Justo vienen buscando una experiencia que no sea esta. En cambio, y por el contrario, una técnica eficaz en el abordaje de la personalidad histérica es preguntar de forma amable de una forma amable y enfatizar los insights, es decir, las introspecciones que el paciente tiene. Y también enfatizar los avances del paciente. Y nombrar una y otra vez lo que el paciente está sintiendo. Aunque el paciente ya lo haya escuchado y uno lo sigue viendo, tenemos que seguirlo diciendo una y otra vez, una y otra vez. Ese es el núcleo de la terapia histérica. Un terapeuta callado y no directivo, centrado en las resistencias, jamás pensar yo te conozco más que tú. Eso en cualquier caso de psicología, de psicoanálisis, está mal como tal. Entonces, y en vez de tener esta posición de yo que te conozco más que tú, preguntar de forma amable y enfatizar lo que son los insights y avances del paciente. Y nombrar una y otra vez lo que el paciente está sintiendo. Como último punto, vamos a tocar el siguiente tema. ¿Cómo la terapia psicoanalítica ayuda? Aquí le voy a poner psicoanalítica porque es muy distinto a todas las terapias. Entonces, ¿cómo la terapia psicoanalítica ayuda? Bueno, lo primero y lo más importante es un mayor entendimiento de uno mismo. Saber que tenemos la personalidad de histeria. Saber cuáles son los 13, 14 posibles síntomas, ver cuáles tenemos acrecentados para buscar mermarlos.
También al estar consciente de qué personalidad tienes, estás consciente de qué síntomas tienes, sabes dónde cuidarte, sabes de qué patita cojeas, por así decirlo. Y también entender lo positivo, tanto como lo negativo. Tienen cosas buenas y malas, todas las personalidades. La terapia ayuda buscando obtener una mayor independencia emocional. No depender de un hombre para que la felicidad venga. Eso es algo que nos han metido mucho a través de sistemas de control de masas, que tenemos que casarnos, tenemos que tener hijos, que esa es la razón de la vida, más todo el machismo imperante que vivimos. Hay mucha programación social heredada, específicamente hacia la mujer, a que tiene que ser dependiente un hombre. Aquí se busca la independencia emocional, no necesitar de un hombre para obtener el poder mayor, sino tú misma obtener el poder. Se obtiene una sensación de satisfacción, una capacidad de gozar. Con lo mucho o poco que se tenga, es posible estar satisfecho. Se obtiene una menor volatilidad y una menor susceptibilidad. Esto porque al tomar una terapia psicoanalítica se conoce muy bien uno mismo y no va a venir alguien más a decirnos, no sé, cualquier cosa, cualquier crítica. Uno ya va a estar seguro, de tal manera que no va a ser volátil ni susceptible. Es uno de los puntos de la terapia psicoanalítica, saber quién eres, para que nadie más venga a decirte. También vemos relaciones estables, más apegadas a la realidad. Vemos también lo que es sobresaltarse con menos probabilidad. Buscar mantener un sentimiento de un temple, generar un temple ante situaciones caóticas, difíciles, extremas, como una cucaracha volando, en vez de entrar en histeria y gritar, buscar una escoba y matarla. En vez de sobresaltarse, solucionar. Y por último, ya que uno logra vencer varios de estos síntomas, como lo que es sobresaltarse, estarse quejando, muchos síntomas, al final uno logra armonía. Armonía con lo que le rodea, armonía con uno mismo y armonía con este tipo de personalidad. Como yo siempre digo, el punto no es erradicar la personalidad. El punto nada más es mermarla hasta que sea funcional. Una vez que es funcional, lo que sigue es entenderla, aceptarla y vivirla plenamente. Entonces, una vez que haya pasado todo el proceso terapéutico, la histeria va a llegar a un nivel funcional y eso nos va a dar armonía.